Buenas tardes, mi nombre es Federico William. En nuestra última grabación que hicimos, hemos recibido muchas solicitudes donde nos solicitan explicar en qué consiste la herramienta que mencionamos para poder medir si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo. Pero antes de dar esa explicación, queremos dar como antecedente la siguiente información. En la prueba PISA realizada el año pasado, la República de Panamá, de los 100 países que la presentaron, ocupó la posición número 97. ¿Esto qué implica? Que los estudiantes panameños que tomaron la prueba PISA no saben ni leer ni escribir y tampoco tienen lectura comprensiva. Las siglas PISA significan Program of International Students Assessment. ¿Qué significa eso? Programa Internacional de Medición de Conocimientos Estudiantiles. La prueba PISA trabaja en 3 áreas: ciencias, matemáticas y estudios generales. Viendo esa situación, nosotros como investigadores tomamos la decisión de crear una herramienta que en vez de producir pruebas, produce niveles de medición. Y estos niveles de medición se basan en los niveles taxonómicos de Bloom, donde Bloom presenta el nivel de conocimiento, comprensión, síntesis, aplicación, evaluación, y también están los procesos mentales básicos complejos y los procesos mentales básicos llamaríamos nosotros tipo PISA. ¿Qué hace nuestra herramienta? Nuestra herramienta permite que el docente cree reactivos, no preguntas, para medir un nivel específico de la categoría que presenta Bloom, y además de eso se incorpora el grado de dificultad de reactivo. ¿Esto qué representa? Que en la base de datos se puede tener reactivos o preguntas, si queremos darle también ese calificativo, de un grado de dificultad de punto 10 a punto 40, que son las preguntas fáciles, y de punto 50 a punto 90, que son las preguntas difíciles. ¿Y cómo la herramienta hace eso? Cuando se va a elaborar una prueba, vamos a suponer que son estudiantes universitarios. El docente le da los parámetros al sistema a través de la computadora y el sistema va armando la prueba en base a los parámetros que solicitó el docente. ¿Qué parámetros son esos? ¿Qué materia? ¿Qué tema? ¿Qué nivel taxonómico se quiere medir? ¿En qué grado de dificultad? ¿En qué parte aparecerá ese ítem en la prueba? ¿Y qué punto va a tener cada parte de la prueba? Cuando el sistema está elaborando la prueba, el sistema automáticamente envía la prueba realizada al correo de los estudiantes para que realicen la prueba. Luego que el estudiante recibe la prueba en su correo, ellos lo imprimen, lo realizan manualmente, vienen a la clase siguiente y el docente, a través del sistema, hace la corrección de la prueba después que haya terminado la clase, y la corrección de la prueba se envía automáticamente al correo del estudiante. De esa forma, antes de venir a la próxima clase, ya el estudiante sabe cuánto tuvo en la prueba y qué parte de la prueba obtuvo mal o obtuvo las buenas. La otra forma también de hacer esto, cuando el docente va a dar clases presenciales, elabora la prueba, los estudiantes vienen al salón de clase, el docente le coloca la prueba, luego el docente con esa prueba va al computador, ingresa la información del estudiante en la prueba,
el computador realiza la corrección automática de la prueba y la corrección la envía al estudiante. Además de eso, el sistema le da varios informes estadísticos al docente. ¿Y cuáles son? Le dice, de los estudiantes, analizando pregunta por pregunta, le va a decir cuántos estudiantes en esa pregunta de ese nivel taxonómico lo tuvieron bueno, disculpe, y cuántos estudiantes lo tuvo malo. Y así el sistema hace el análisis pregunta por pregunta. Y entonces, el sistema también presenta el grado de dificultad que el docente le asignó a la pregunta. Pero además de eso, en ese análisis presenta el nuevo grado de dificultad calculado en base al resultado de la pregunta o en base al resultado de la prueba. En base al resultado de la pregunta, si los estudiantes fueron más la cantidad que obtuvo en las preguntas malas, entonces el sistema calcula que el grado de dificultad fue mucho mayor de lo que había asignado el docente. Además de eso, el sistema tiene una estadística que nos muestra de la población cuánto eran mujeres, cuánto eran varones. Además de eso, el sistema nos muestra todos los estudiantes que tuvieron la pregunta buena o todos los estudiantes que tuvieron la pregunta mala. Y de esa forma, el docente logra saber en dónde está la falla de aprendizaje del estudiante. Por otra parte, se avecina lo que llaman el COVID-19, el coronavirus. En países como Italia han cerrado las universidades, han cerrado los colegios, tanto públicos como privados. Y en este momento hay 16 provincias de Italia que están en cuarentena. En China hicieron lo mismo. En Grecia hicieron lo mismo. En España hicieron lo mismo. ¿Qué pasaría si en Panamá se tiene que cerrar las universidades y cerrar las escuelas? Se detendría el proceso de enseñanza-aprendizaje. O vendrían los expertos a recomendar que se utilice módulo, que es un perfecto error o una gran equivocación, porque los módulos no funcionan. Y las personas, sus dichos expertos, que recomiendan la alternativa de módulos al problema del cierre de las escuelas y de las universidades, definitivamente está viviendo en el siglo XIV. Lo que se debe hacer es implementar el concepto de la aula invertida. Este concepto, en nuestro video anterior, presentamos que la única persona en Panamá que tiene un dominio total de la aula invertida es el profesor Diller Stein. Y esa sería la alternativa más eficiente si hay que cerrar las escuelas y las universidades. Hay que implementar la aula invertida. Rápidamente, la aula invertida funciona de esta manera. El profesor en tiempo real se va a conectar con los estudiantes que van a estar en su casa o en otro lugar a través de su computadora o su teléfono celular. Perdón. Y el profesor va a estar dictando la clase en tiempo real. Y los estudiantes van a estar respondiendo en base a las preguntas, los ejercicios y lo que está haciendo el profesor, que ellos van a poder verlo en tiempo real. Y de esa forma no se va a perder el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que ocurre con la alternativa nefasta e ineficiente que son los módulos. Brevemente, hemos tratado de explicar la única herramienta en Panamá que permite medir si los estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo. E igualmente, hemos presentado o estamos presentando una alternativa de solución eficiente si se tiene que cerrar las escuelas o las universidades por el problema de coronavirus,
que es el uso de la aula invertida. Recalcamos, en base a nuestra experiencia y nuestro conocimiento, la única persona que tiene un dominio total y llamaríamos nosotros correcto y con mucho fundamento y base del concepto de la aula invertida es el profesor William Stein, y él ayudaría al sistema educativo, tanto público como privada, a que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se detenga por el problema del coronavirus, porque de que va a llegar a nuestro país, va a llegar. No es que estamos llamando a la enfermedad, pero las grandes potencias con los mejores sistemas de salud han sido afectados y la solución que han adoptado ha sido el cierre de las escuelas y el cierre de las universidades. Y así se detiene el transporte y muchas situaciones se van a provocar y se va a detener la economía. Por eso recomendamos que se utilice el concepto de la aula invertida si en nuestro país, Panamá, se tiene que tomar la decisión de cerrar las clases en las escuelas públicas y privadas y universidades por el problema del coronavirus. Agradecemos las solicitudes que nos hicieron para dar la explicación de cómo funciona nuestra herramienta y las ventajas que tiene nuestra herramienta frente a cualquier otra propuesta que existe en la actualidad en el sistema educativo y la ventaja que va a tener la escuela o la universidad que decide implementar el concepto de la aula invertida si se llega a tener que cerrar los centros educativos en Panamá. Agradecemos las solicitudes que nos han enviado y agradecemos a las personas que ven nuestros videos. Esperemos que estas recomendaciones les haya ayudado para tener una mejor visión o una mejor concepción de lo que es la única herramienta en este país que sirve para medir si el estudiante está o no aprendiendo y el concepto de la aula invertida como solución al problema del coronavirus si hay que cerrar las entidades educativas en Panamá. Muchas gracias y que pasen un buen día.